Poco X3 NFC. Hace algunos días les presentaba las pruebas de rendimiento. Ya hemos tenido acá su unboxing, se los dejo por aquí, todos esos videos. Y hoy vamos con el review de este teléfono inteligente que es bastante poderoso, rendidor y de lo mejorcito que tenemos hoy en esta gama. Poco X3 NFC. Vamos a ver el video. Y si hablamos del Xiaomi Poco X3 NFC, tenemos que decir que es un equipo de estos de Poco bastante atractivo. De hecho, es de los primeros Poco que llega de manera oficial a Colombia. Llegó el año pasado a finales, en 2020. Y es un equipo que ha causado bastante sensación por su precio. No es de los más baratos que tengamos en el mercado en esa gama media, pero sí en sus características de pantalla, de procesamiento, de velocidad, de varias cosas que hacen de este Poco X3 NFC un dispositivo bastante atractivo. Además, tengamos en cuenta que ya llegó al mercado la nueva generación de Poco X3, entonces esto los pone aquí a competir con los nuevos Poco, aunque no es un dispositivo que pase de moda o que quede relegado o que quede desactualizado. En cuanto a sus características físicas, estamos hablando de un teléfono que tiene 165 milímetros de alto, 76 de ancho, 9,4 milímetros de grosor. Su peso tiene 215 gramos, esto está en el promedio de equipos de este rango. Su pantalla 6,67 pulgadas, resolución 1080 x 2400 píxeles y proporción pantalla-cuerpo 84,6%. Ustedes van a encontrar unos bordecitos un poco más ancho en la parte inferior, bordes izquierda, arriba y derecha que no son tan grandes, pero que sí hacen que su proporción pantalla-cuerpo no sea tan alta como la tenemos en otros dispositivos de gama alta. Importante decir de esta pantalla, IPS LCD con tasa de refresco de 120 Hz, esto es bastante alto, soporte HDR10, una pantalla que para videojuegos se comporta bastante bien, gráficos fluidos, bastante interesante en este lado, y asimismo sumarle la protección Corning Gorilla Glass 5 a su pantalla. Todos estos componentes lo ubican en una muy buena gama. No se trata de un gama media común y corriente, ya está subiendo un poco, escalando en esa escalera de los gama media alta, quizás podríamos decirlo, porque con estas características realmente llama la atención. Les decía que el frente Corning Gorilla Glass 5, un borde de aluminio y la parte posterior en plástico. Con esa parte posterior que ustedes la van a ver es característica de estos Poco. De hecho, si ustedes se fijan en el nuevo Poco X3 Pro, es casi el mismo estilo, el mismo diseño. Encontramos incluso muy similares características. Un módulo en la parte superior en el centro con un círculo de diseño, pero la cámara, el set de cámaras, está en un módulo un poco más achatado, más alargado hacia lado y lado. Y esa trama que no está incluida, no es una textura, sino es una trama, es un color que llama bastante la atención con el nombre del teléfono, el Poco. Realmente aquí quiere sentar su precedente la marca para que no se olviden las personas que lo utilizan que están hablando de un Poco. En la parte superior no vamos a encontrar nada, sensor infrarrojo, micrófonos, algunas cosas, pero es en general bastante limpio, no encontramos nada. Ahí podemos ver unos huequitos minúsculos. En el borde lateral izquierdo apenas la ranura para tarjetas SIM, para tarjetas micro SD para aumentar la capacidad de almacenamiento. Borde lateral derecho, en la parte superior, botón de subir y bajar volumen, delgado, muy bien ubicado, muy en el mismo puesto que lo tenemos en otros teléfonos. Y un poco más abajo con una hendidura tenemos el botón de encendido y apagado, que también se le suma el lector de huella. Un lector de huella que es bastante rápido, que es bastante versátil y que, como les he dicho en algunos momentos de mis reviews, me gusta incluso a veces más que el que tenemos ubicado en pantalla. ¿Por qué? Porque cuando cogemos el teléfono es mucho más fácil y práctico de desbloquear. De hecho, me gusta más el lector de huella en la parte posterior, pero eso obviamente le agrega un toque distinto a los teléfonos.
Debemos hablar del tema multimedia ahora y enfoquémonos primero en esa cámara posterior. Son 4 lentes, un principal de 64 megapíxeles, apertura de 1.9, es un lente angular. Siguiente lente es de 13 megapíxeles, apertura de 2.2, lente ultra gran angular, ángulo de visión de 119 grados. Un tercer lente de 2 megapíxeles, apertura de 2.4, este es macro, y un cuarto lente de 2 megapíxeles, también apertura de 2.4, y este lente es el que me funciona para el tema de profundidad. Pruebas varias le hemos hecho a esta cámara del Poco X3 NFC, una cámara práctica que tiene la mayoría de los modos que encontramos en todos los teléfonos. Modo noche, por supuesto, el modo de alta resolución de 64 megapíxeles para tomar las fotografías en su más alta resolución. Cámara lenta, time-lapse, el modo retrato que es tan característico y que nos sirve muchísimo, no solo para la cámara selfie, sino para la cámara posterior. Incluso también otras opciones como esa de clonar, que yo pueda en un video o en una foto tener a la misma persona. Son bastantes características adicionales que nos ofrece esta cámara, bastante versátil, con una muy buena resolución. Si me preguntan, esos 64 megapíxeles del lente principal nos dan una muy buena calidad. Y si hablamos de cámara selfie, 20 megapíxeles, apertura de 2.2, es un lente angular para tener más objetos en nuestras tomas con la cámara selfie. También soporta HDR, al igual que el set de cámaras principales. En temas de video podemos grabar con la cámara principal, la posterior, hasta en calidad 4K a 30 cuadros por segundo. En la selfie apenas llegamos a 30 cuadros por segundo, calidad 1080p. Podemos decir que en términos generales es una cámara poderosa, son 4 lentes, cada uno de ellos se combina con los otros para ofrecernos una versatilidad increíble. Debo resaltar esas características adicionales que tiene el teléfono de unos modos que no encontramos en otros, y eso me llama muchísimo la atención, y ustedes que están viendo este review seguramente van a tener que considerarlo a la hora de elegir este teléfono como la compra próxima de su equipo. Me gusta, es interesante, no tiene mucho aumento, apenas en el zoom 2x, pero esto es lo suficiente, es el promedio que tenemos en teléfonos inteligentes de este tipo. Hablemos ahora de procesamiento. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 732G de 8 núcleos, memoria RAM de 6 GB. Ojo, hay versión de 8 GB, pero a Colombia solo llegó el de 6 y capacidad de almacenamiento de 64 y 128. Eso me llama la atención porque normalmente aquí solo llega una referencia, un set. Entonces en Colombia tenemos 64 y 128, ustedes deben revisarlo si nos están viendo de otro país, para que en su país lleguen las dos versiones. Android 10, en algunos casos se puede actualizar a Android 11, pero de fábrica viene con Android 10, con la capa de personalización de Xiaomi y de los Poco, que es la MIUI 12. Hay versiones más recientes como las que vienen con el Poco X3 Pro, que se lanzó recientemente, pero pues eso no hay lío, ahí es que esperar la actualización a la próxima versión del sistema operativo. Y la GPU, la unidad gráfica, es la Adreno 618. Si ustedes me preguntan en temas de procesamiento, me gustó bastante, un teléfono inteligente que a la hora de multitarea o a la hora de videojuegos, lo veíamos en nuestra prueba de rendimiento con videojuegos, con multitarea, un teléfono inteligente que para pasar de aplicación a aplicación se mueve muy rápido, se mueve muy fluido, y eso es algo que vamos a apreciar. Por supuesto, una combinación de memoria, de capacidad de almacenamiento, de procesador, por supuesto, de su unidad gráfica. Esas cosas le dan un poder increíble a este teléfono. Y por el precio que tiene, pues llama muchísimo la atención. Entonces, una buena opción para considerar este Xiaomi Poco X3 NFC. Otras características interesantes, la huella lateral, el sensor ya les dije, lo tiene en la parte lateral, incorporado o integrado al botón de encendido y apagado. Otros sensores muy comunes, acelerómetro, giroscopio de proximidad, tiene brújula, el sensor de luz ambiental, también el de infrarrojo, que lo podemos utilizar para algunas cosas interesantes con otros dispositivos. Su resistencia no es resistencia ni al agua ni al polvo alta, pues apenas salpicaduras. Eso quisiéramos verlo integrado en teléfonos inteligentes más adelante, al menos de este precio, de este valor, y yo creo que es un salto adicional que va a venir próximamente.
¿Tiene NFC? Sí, tiene NFC, conectividad. ¿Tiene altavoces estéreo? Sí, tiene altavoces estéreo y eso es interesante. Y de su batería debemos decir algo importante, son 5160 miliamperios con carga rápida de 33 vatios. Dice Xiaomi que carga aproximadamente el 62% en media hora y el 100% en 65 minutos. Eso suena interesante para un teléfono inteligente, que estamos hablando de la gama calidad-precio en la cual está tan competida, y con esos precios que les voy a dar a continuación pues llama bastante la atención. Finalmente, los precios de este Xiaomi Poco X3 NFC aquí en Colombia, y se los doy también en dólares para que ustedes lo tengan en cuenta si nos están viendo de otros países. Les decía que llegaron dos versiones con distinta capacidad de almacenamiento y me parece chévere porque no suelen llegar de diferentes capacidades de almacenamiento. Eso sí, la versión de 8 GB de RAM no llegó. Entonces, memoria RAM de 6 con capacidad de 128 está en 1.300.000 pesos colombianos, que esos son unos 359 dólares aproximadamente. Y la versión de 6 GB de RAM con 64 de almacenamiento está en 920.000 pesos aproximadamente. Esos son unos 253 dólares. Interesantes precios para un teléfono inteligente que tiene bastantes cosas que le tienen que envidiar otros celulares de esta gama media. Y para ir concluyendo este review, pues mi conclusión es que es un teléfono inteligente bastante potente. No encontramos toda esa potencia en otros teléfonos de esta gama y no por este precio. Estamos hablando de un superprocesador Snapdragon 732G que con esa pantalla con tasa de refresco de 120 Hz nos sirve muchísimo para tema de videojuegos y de contenidos multimedia. En eso llama muchísimo la atención porque así podemos ver contenidos más fluido. Y lo que les decía, 6 GB de RAM que se mezclan con ese Snapdragon 732G nos hace tener un equipo potente, fluido, que no se nos traba en las aplicaciones comunes que necesitamos, e incluso tampoco en otras aplicaciones como videojuegos que muchos de nosotros queremos utilizarlo. Para un profesional que no tiene tantos videojuegos pero que sí quiere estar saltando de aplicación a aplicación, me parece una muy buena opción y la recomiendo. Y por el precio me parece que es bastante indicado para aquellos que no quieren invertir tanta plata, sino que quieren tener un teléfono que les vaya a durar un buen tiempo, con buena velocidad, con buena capacidad y con muy buen rendimiento en el tema multimedia. Y entonces, ¿cómo les pareció esta prueba de rendimiento Poco X3 NFC? Teléfono inteligente que durante los días que yo lo he tenido me ha parecido bastante rendidor, muy rapidito para las cosas que yo lo utilizo, para videojuegos o para estar todo el tiempo enviando mensajes o enviando correos electrónicos. Me ha gustado bastante Poco X3 NFC. Espero que les haya gustado este video y si quieren más videos de estos, por favor, vamos a inundar de likes y todos los videos y atraer muchos más suscriptores para que más personas estén mucho más pendientes de temas de tecnología. Si tienen alguna inquietud, algún video que quiera hacer, por favor pídanmelo acá en la casilla de comentarios. Nos vemos en una próxima. No se olviden compartir y dar like. Sean generosos con sus likes. Nos vemos en una próxima. Iván Ocio, out.